Ahora sí, ahora sí. Bueno, pues nada, vamos a comenzar ahora, después de lo que hemos visto, vamos a irnos al Nilo. Y luego ya preguntáis, hablamos y hacemos lo que queráis. ¿Vale? Bueno, pues mira, aprendí desde muy niña a conocer la naturaleza de la mano de mi abuelo, de mi padre y de mi tío Satur. Cada uno de ellos supieron mostrarme con sencillez cómo funciona esta simbiosis perfecta que se crea entre el hombre y el medio. Y cuando digo medio, quiero decir también monte, porque lo que estamos viendo en cuanto a los incendios que nos están asolando forma parte de haber olvidado que el ser humano también forma parte de la naturaleza. Al desplazar al ser humano, hemos comenzado a tener los incendios más virulentos y dramáticos de nuestra historia. El equilibrio puede romperse con un simple gesto. Si matamos al gusano del que se alimenta un determinado pájaro, ambos desaparecen. Y así, sucesivamente con cualquier especie, ya sea animal o vegetal. Si hemos llegado hasta aquí es porque tuvimos la capacidad de aprender de la observación y a ello se unió la práctica y de ahí pasamos a la experiencia y con ella al saber cómo funciona nuestro medio. Lo aprendido se transmitía dentro del grupo con el fin de que pasara de una generación a otra. A lo largo de la historia se han sucedido diferentes cambios climáticos, sencillamente porque la naturaleza es un ente vivo que necesita renovarse para cumplir con sus ciclos, de la misma manera que lo hace cualquier ser vivo. Desde hace algunas décadas se está asumiendo como si fuéramos nosotros los causantes de un proceso que ha venido ocurriendo a lo largo del tiempo de forma periódica. Ahora bien, podría estar dentro de lo posible que nosotros hayamos acelerado dicho proceso en estos 2 últimos siglos, aunque de ninguna manera somos los únicos responsables, ya que la naturaleza, como acabo de decir, crea y destruye y lo hace ante la necesidad de regeneración en ese ciclo de vida y muerte que lo transita todo. Decía uno de mis profesores de prehistoria, Manuel Maillo, no sé si alguno lo conocéis, tiene muchos vídeos en internet, decía que la decadencia del ser humano comenzó en el Neolítico, daros cuenta, 6.000, 8.000 años atrás. Él decía que empezó en el Neolítico la decadencia del ser humano. Yo cuando le escuché me sorprendí muchísimo porque todos sabemos que dicho periodo es donde se da la gran revolución humana, que es el momento cuando el ser humano se asienta en un lugar fijo y empieza a trabajar la tierra y a conocer cómo funciona también la ganadería y los animales, ¿no? Pero bueno, es cierto que si observamos, fue en dicho periodo cuando comienza la deforestación de los bosques. Fue el comienzo de sacarle a la tierra un rendimiento como medio de subsistencia. Después de miles de años, lo seguimos haciendo hoy con la diferencia de que hemos crecido de una forma alarmante como especie y nuestro planeta empieza a resentirse. En el transcurso de estos milenios hemos aprendido más bien poco, porque no estamos entendiendo que nuestros recursos son limitados, que nada es eterno, que todo se agota si no se mantiene el equilibrio. Es evidente que el ser humano ha sobrevivido a lo largo del tiempo gracias a su capacidad para observar y aprender del entorno que le rodeaba. Además, ha sabido transmitir a las nuevas generaciones los conocimientos que adquiría para que así fueran pasando, como decía antes, de hijos a padres. Era la forma de enseñar antes, la forma oral, que hoy nos damos cuenta que hay mucha gente que estudia y me parece maravilloso, a mí me encanta también estudiar, pero hay otra cosa que se aprende en el terreno, cuando se le pisa y cuando se observa dentro de él. Y eso no está en los libros. Bueno, pues eso, más tarde, al comenzar a formar sociedades, cuando el ser humano empieza a formar sociedades más complejas, surgen las primeras civilizaciones. Mesopotamia, entre el Éufrates y el Tigris, Egipto al lado del Nilo y China en la cuenca del río Amarillo. Me hubiera gustado tener un mapa
para iros mostrando la situación de los diferentes lugares donde estoy diciendo, pero para que os hagáis una idea, estamos hablando de la África que está cerca de Próximo Oriente, de la zona esta, del final del Mediterráneo, para que me entendáis, donde está Israel, todo eso, ahí un poquito más para abajo está la zona esta de África, y Mesopotamia está pasando ya al otro continente, pero en una franja enorme que estaba entre el río Tigris y el río Éufrates. O sea, toda la vida del ser humano ha estado siempre unida a los ríos. Ahí es donde ha vivido, a los ríos. Bueno, pues cuando Heródoto, historiador griego de Halicarnaso del siglo V a.C., llega a tierras africanas, se preguntó por qué Egipto fue una civilización que duró casi 4.000 años. Daros cuenta de lo que son 4.000 años para una civilización. Es impresionante, ¿no? Y se preguntó qué tenía Egipto de particular para que durara tantos siglos aquella civilización. Bueno, pues la respuesta no tardó en aparecer ante sus ojos al conocer el Valle del Nilo y darse cuenta, de que Egipto era un don del Nilo. Así lo dejaría plasmado en el segundo de sus libros de historia. Al analizar los albores de dicha civilización milenaria, nos damos cuenta de las características tan especiales que tuvo el Nilo. Heródoto descubrió que su riqueza estaba en las inundaciones. Fíjate, estaba en las inundaciones anuales, ya que dejaba un limo fértil que se depositaba en todo el valle, hasta llegar al delta, que el delta está ya cerca del Mediterráneo. Dicho limo fue el elemento fundamental para que fuera posible la agricultura intensiva y con ello creciera la economía del país. Además, el Nilo suponía una vía de comunicación que hacía posible la unidad de todo el territorio egipcio, lo cual facilitó el transporte de los enormes bloques de piedra que se utilizaron para hacer las pirámides que todos conocemos y sus majestuosos templos, los cuales podemos seguir contemplando. El Nilo no tenían carreteras, y de hecho ahora tienen pocas, pero no tenían carreteras en algún tiempo. Daros cuenta que el Nilo, imaginaros una autovía de 6 carriles. Eso era el Nilo. Bueno, pues vamos a detenernos ahora en las peculiaridades de este río, que no comparte con ningún otro río de nuestro planeta, comparte lo que tenía el Nilo. En cuanto a su nacimiento, nos encontramos aquí en diferentes debates, ya que no se sabe con exactitud si nace en el río Cajera o en el lago Victoria. En cuanto a quién lo descubrió, su posible fuente fue el jesuita español Pedro Páez. Seguro que eso algunos no lo habéis escuchado. Bueno, pues Pedro Páez en 1564 estuvo allí y dijo: aquí nace un río, ¿vale? Pero eso no se publicó nunca hasta el siglo XX. No sabemos que Pedro Páez, el jesuita estuvo allí y dijo esto. Pero, como siempre, se nos adelantan los ingleses, los franceses o los alemanes. Somos así los españoles. Va un inglés, James Bruce, de Edimburgo, en 1730. Y entonces él descubre a las fuentes del Nilo, las posibles fuentes del Nilo, y se publica, evidentemente. Llega a Inglaterra con semejante noticia y aquello se publicó. Aquí no, aquí hasta el siglo XX no escuchamos hablar de Pedro Páez. Bueno, seguimos con el Nilo. Como apuntábamos, su singularidad tiene que ver con el lugar de su procedencia, el sudeste del África ecuatorial. Desde esta parte de la geografía africana se divide en dos grandes ramales. El Nilo Blanco recibe las aguas que recoge el Nilo Azul y el Atabara, procedentes de las montañas en la altiplanicie de Abisinia, acumulando así un potente caudal que desciende hacia el valle formando 6 cataratas. La última es en realidad la primera, ya que se encuentra desde Egipto y se encuentra a la altura de la presa de Asuán. Luego vamos a ver la presa de Asuán. Pasa si quieres otra fotografía, a ver qué sale ahora. A ver, vale. Bueno, en la antigüedad constituía la frontera natural entre Egipto y Nubia. A partir de la sexta catarata,
El Nilo discurre en dirección norte, o sea, va al revés, va para arriba, en dirección norte, durante 900 kilómetros, por un valle estrecho flanqueado por colinas y montañas desérticas. Es lo que se llama el Alto Egipto. El siguiente tramo forma el Egipto Medio, con un valle mucho más ancho donde se encuentra la laguna de Al-Fayum, la cual está conectada de forma artificial con el río Nilo. Poco después de Menfis, ya estamos casi en el norte de África, de Egipto, ya junto al Cairo, el Nilo se dividía en 7 brazos, formando un gran delta en su camino hasta llegar a desembocar en el Mediterráneo. El delta del Nilo se ve en el espacio, ¿eh? Imaginaros cómo era ese delta. La riqueza que el Nilo proporcionó a sus habitantes residía justo en el limo y en el recorrido que va haciendo desde las tierras altas de los macizos etíopes hasta llegar al delta. Esta zona tiene la peculiaridad que se encuentra en la zona del Ecuador, por donde pasa la línea del Ecuador, donde se da la circunstancia de que está sometida a vientos y tormentas de los fenómenos meteorológicos que se conocen como los monzones. Seguro que os suenan esos fenómenos. Bueno, pues estos fenómenos se producen en el Océano Índico, pero vienen a África desde el Océano Índico, se meten en el continente, ahí se dan esa serie de tormentas grandes que caen sobre el macizo montañoso de Abisinia. Bueno, dice, las fuertes lluvias arrastran la tierra hasta el Nilo blanco y azul, la cual iba cargada de una enorme cantidad de nutrientes naturales. Según avanzaba la crecida, el río comenzaba a extenderse kilómetros y kilómetros por el valle. Dichas inundaciones lo que hacían era fertilizar el suelo, ya que se iba depositando de forma lenta, no era de forma abrupta, iba haciendo la crecida así y el limo se iba quedando, no se arrastraba, la tierra no se arrastraba. Y daros cuenta desde dónde venía. Estamos hablando de muchos kilómetros. El Nilo tiene 6.000 kilómetros. O sea, es un río muy bonito. Bastante largo. Yo creo que es el segundo o el tercero, no sé. El segundo o el tercero. El más largo es el Amazonas, que le tenemos en América. Y después yo creo que viene el Nilo. Bueno, pues de esa masa de agua dulce de la que disponía el Egipto era una especie de maná inagotable, no solo para sus cosechas, también para la pesca, junto a un gran número de aves acuáticas que vivían en los humedales de su ribera, incluidos los cañaverales y muy especialmente las plantas de papiro que crecían en sus márgenes, que como sabemos el papiro se convirtió en el sostén físico donde comenzó a desarrollarse su escritura en forma de rollo o de libros. ¿Pasamos a otra? Ese es Happy. Los egipcios desarrollaron una técnica para saber medir las crecidas. Esto hoy no lo saben hacer los agricultores del siglo XXI, pero mirad lo que hacían ellos. Desarrollaron una técnica para saber cómo sería el nivel de las crecidas y poder así prever la cosecha del año. Una de las series de medidores de agua lo llamaron nilómetros. Uno de ellos se encuentra hoy en un templo que está en Comombo. Creo que hay que pasar más para llegar al... Si lo tenía que haber hecho yo. Pasa. Sigue. Otra. Esta. Mirad, eso es un nilómetro. Esos son pozos enormes. Pasa otra que me parece que se ve en la profundidad. Mirad qué enorme era. Bueno, esto lo tenían los egipcios al lado del río Nilo, en los sitios específicos donde venía la crecida y ellos podían medir el agua. Entonces, según el afilador, según fuera la crecida, o sea, según el agua que acumulaban los nilómetros, ellos ya sabían cómo iba a ser la inundación aquel año. ¿Qué hacía esto? Pues saber lo que tenían que sembrar y lo que no tenían que sembrar, sencillamente. Entonces, claro, ¿qué se pensaban los egipcios? Pues que el Nilo era un don,
un don de los dioses. Volvemos ahora a Hapi. Ellos pensaban evidentemente que hoy tenemos muchas técnicas y sabemos mucho, ¿no? O creemos que sabemos mucho. Pero bueno, ellos pensaban realmente que el Nilo era un regalo de los dioses. Y lo adoraban a los dioses. Uno de los dioses a los que adoraban era las fotografías que veis son mías, ¿eh? Este es el dios Hapi, veis qué bonito es. Viene ahí con sus flores, con el papiro y todo, y se le hacían ofrendas y todo eso. Luego tenemos también a Sobek, que me parece que es el segundo dios que viene, Alba, me parece que es el segundo. Sí. Este Sobek, también los cocodrilos, o sea, mitad hombre, mitad con cabeza de cocodrilo, pero era otro de los dioses importantes para los egipcios. Vamos en busca de los nubios. Aquí, mirad. Estuvimos en una casa porque la zona nubia, ahora vamos a hablar de ella, esto quedó inundado todo cuando se hizo la presa de Asuán. Pero mirad, la mentalidad que siguen teniendo todavía ellos es que los cocodrilos son beneficiosos para la familia, para su siega. O sea, siguen pensando que el cocodrilo es un animal que hay que adorar. Y los tienen en su casa. Esto lo tenía allí metido en su casa, la mujer esta. Y las casas que tiene se ven muy bonitas, ¿no? Pero los techos son de cañas. Los techos son de caña. Y el suelo era arena, ¿eh? Ahí no había asfaltado ni había nada. El suelo era arena. Y luego tenían aquel chiquitito, pues para cuando se fueran muriendo los otros tener repuesto, ¿eh? Pero no les falta. Así es la mentalidad todavía de algunos pueblos. Bueno, pues ahora vamos a las consecuencias ¿sigue? Bueno, mirad, un detalle. Mira, un detalle. Mirad el río. Mirad dónde está el desierto. Mirad el detalle, dónde está el desierto. Imaginaros que antes eran kilómetros y kilómetros cuadrados lo que se extendía el río antes de hacer la presa de Asuán. Aquí venimos otra vez con las consecuencias de modificar el medio. Bueno, pues vamos a ver. Yo quiero creer que las ideas que tiene el ser humano para facilitar la vida a sus semejantes son bien intencionadas y que prima el sentido de progreso que han de llevar los pueblos para poder acceder a una vida más cómoda y más digna. En cambio, se observa con frecuencia que lo que se pensó y se hizo en un principio para que fuera ventajoso, resulta que acaba convirtiéndose en una desventaja. No se calcula el daño frente al beneficio, ni se prevén las consecuencias que puede traer modificar el medio natural a largo plazo. Cuando surge la idea de hacer la primera presa de Asuán, no se tuvieron en cuenta varios detalles. Uno de ellos fue que no se sopesó el coste que habría de pagar la población en un país que crecía vertiginosamente y de una economía que vivía en su mayor parte de la agricultura. Esperamos un momentín, ¿vale? Lo que acabas de decir yo que es la respuesta a tu pregunta que has hecho antes de cómo se hizo todo este desastre. Exactamente. Por eso he hecho valorar el beneficio y la consecuencia y en el futuro lo que podría suponer. O sea, a Egipto lo mató. Acabas de darte la respuesta. La respuesta que decía antes. ¿Por qué? No. Bueno, pues, pero curiosamente esta presa que se empieza a construir se llama presa baja. Pasamos a la presa ya, Alba. Pasamos a la presa. Esta fue la primera presa que se hace. Pero entonces estaban allí los ingleses en Egipto. Y ellos idean esto. Y claro, tú dices luego, después, no, vamos a ver, ¿qué tiene que ver Inglaterra con África? ¿O qué tenemos que ver nosotros con el norte de España? En Inglaterra tienen agua, todo está verde, todo está florido. Y claro, ellos dijeron, aquí vamos a hacer una presa y verás, se acabaron las inundaciones. Sin darse cuenta que la riqueza de Egipto eran precisamente las inundaciones. Porque ni tenían que labrar siquiera, a veces incluso ni tenían que arar la tierra, porque echaban las semillas y crecían las cosas. Entonces, daros cuenta el beneficio con respecto al daño que se puede hacer. Entonces, bueno, seguimos. En 1889 es cuando se construye durante el mandato británico y pronto comenzaron
a mostrarse algunos de sus errores en cuanto a su diseño, al comprobar que su altura era insuficiente, ya que estaba casi siempre al límite de su capacidad, y eso suponía un grave peligro. Ante dicho problema, ¿qué se les ocurrió? Pues que en 1954, durante el mandato de Nasser, se decide construir una nueva presa, la presa alta de Asuán. No sé si hay más fotos de presa, pero de Asuán sí. Este es Asuán, que estuvimos también allí, y esta es la presa de Asuán. No. Bueno, pues se inaugura en 1971, se la pone Nasser porque se fue en el mandato de Nasser, pero murió un año antes, ¿no? Bueno, pues estas dos presas supusieron una enorme cantidad de agua embalsada, lo cual provocó un reasentamiento forzoso de personas fuera de la región nubia. La casa esta que hemos visto antes de la señora con los cocodrilos, esos son nubios, pero son nubios que se asentaron en Egipto a raíz de la primera presa y de luego de la segunda, porque toda Nubia quedó bajo las aguas. Entonces tuvieron que ser reasentados. Ahora os lo cuento. Y estas dos presas supusieron una enorme cantidad de agua embalsada, lo cual provocó el reasentamiento forzoso de personas fuera de la región nubia. En la parte de Egipto tuvieron que ubicar a más de 100.000 nubios y un número algo inferior en Sudán, en la parte de Sudán. Mayores, jóvenes y niños dejaron bajo las aguas sus vidas para comenzar otra donde los diferentes gobiernos decidieron asentarles. Unido a este problema iba la desaparición de gran parte de sus monumentos milenarios por estar cercano a las aguas del Nilo. Solamente pudieron salvarse alrededor de 24, que son los que ahora vemos cuando vamos a Egipto. El resto quedó bajo las aguas. Hay que decir, y esto es bueno, hay que decir que la UNESCO inició una campaña a nivel internacional para salvar algunos de sus templos. Entre ellos citaremos Abu Simbel, que los que hayáis ido a Egipto la habéis visto, que se quitó de donde estaba y que por cierto sigue teniendo el agua allí muy cerquita todavía. Entre ellos citaremos a Abu Simbel, ubicado en el sur de Egipto, en la región Nubia, construido por Ramsés II de la dinastía 19, para conmemorar su supuesta victoria en la batalla de Cádiz contra los hititas en 1274 a.C., ¿vale? Es un templo conmemorativo dedicado al culto del propio Ramsés. Este templo fue trasladado de su ubicación original con el fin de que las aguas del lago Nasser no lo cubrieran. Otro de los templos rescatados de las aguas es el dedicado a la diosa Isis en la isla de Philae, ubicado en Asuán, y erigido por los gobernantes lágidas en la época helenística, ya en el 332 también antes de Cristo. Este último fue el último dedicado a la diosa Isis. Dicho templo se trasladó a una isla, Aquililla, pero ese sigue siendo Philae. Todos los que vamos allí, el templo de Philae, el templo de Philae, ya está. Bueno, España, que esto sí lo sabéis, a España se le donó el templo de Devot en 1968 por la colaboración de un grupo de arqueólogos españoles en dicha cruzada. El templo abrió sus puertas al público en Madrid en 1972. Dicho templo está ubicado en un alto donde se encontraba el cuartel de la montaña y fue colocado en la misma orientación que tuvo en su origen. Su construcción inicial está datada del siglo II a.C. Posteriormente, los reyes de la dinastía Ptolemaica, ya estamos hablando ya casi cuando va a venir Cleopatra, Egipto ya está casi en las últimas, ¿no? Entonces, bueno, ya en la época esta Ptolemaica, construirían nuevas estancias alrededor del núcleo original, pero tras la anexión de Egipto por parte del Imperio Romano, ya cae en manos de Roma, la construcción y decoración del templo que hoy podemos contemplar en Madrid, allí lo tenéis, que forma parte de nosotros, pero porque hicimos esa labor en aquel momento. Nuestros arqueólogos fueron para allá, ayudaron, se desmontó, se trajo el templo, se volvió a ubicar ahí y ahí le tenemos, que supongo que muchos de vosotros lo conocéis, ¿no? Bueno, pues la parte positiva fue que con dichas presas, la parte positiva de dichas presas fue que además de exportar energía eléctrica, pudo modernizar su industria, acceder a nuevas tecnologías y dar luz a muchos pueblos que carecían de ella.
Pero la agricultura, que se beneficiaba del arrastre de tierras que venían de los macizos etíopes, se quedó empobrecida, ya que esa tierra fértil quedó atascada en las presas sin posibilidad de fertilizar nada, hasta el punto de que se alteró la composición del suelo. Imaginaos lo que significa alterar un suelo. Bueno, y le tenemos enfrente de nosotros un suelo alterado. Un suelo alterado no tiene nada, no puede, ¿vale? En la zona del delta, ya donde desemboca en el Mediterráneo, donde el Nilo llevaba 7 ramales, ahí fue lo más grave que le ocurrió, ya que ante la reducción del caudal de agua, hizo que en la desembocadura entrara agua salada del mar. O sea, como tenía poca agua de salida, el agua del mar entra dentro. ¿Qué pasó al entrar dentro el agua salada dentro del delta? Pues que se salinizó el agua y al mismo tiempo la tierra. Animales que vivían del agua dulce se murieron y así está. Lo que antes fue 7 ramales, hoy son 2 ramales lo que tiene. Y bueno, con una reducción impresionante de... En diciembre de 2023 hice un viaje por Egipto y pude comprobar, por un lado, la grandeza de su pasado, por otro, la decadencia de su presente. Parece como si con el deterioro del río, todo aquel vergel que florecía con las aguas del Nilo hubiera ido muriendo lentamente, como un enfermo que agoniza despacio. Egipto es hoy un país con una gran desigualdad de población, donde muchas personas viven gracias a la herencia que dejaron aquellos faraones que se empeñaron en no morir. Todo el mundo va a la ciudad, donde apenas queda suelo para edificar, ni economía para comprar. En fin, ¿sabéis dónde viven algunos egipcios? En los cementerios. Tú lo sabes, ¿verdad? Has estado allí. En los cementerios, porque no hay suelo. Porque no hay suelo. Porque no hay tierras que cultivar. Viven de lo que pueden. Del turista que vamos allí, se te cuelgan a las calesitas esas donde vamos los turistas tan chulitos nosotros, mientras ellos por 1 euro te persiguen 1 kilómetro. Lo que haya que ser, para que les compres una pulserita que después se te rompe enseguida en casa, pero da igual. De eso viven. Entonces, para que 3 vivan bien, una gran población vive en la miseria auténtica. ¿Qué ibas a decir, María José? Sí, a ver, yo hay una cosa que a mí me llama mucho la atención en el Cairo. No solamente el ver a la gente vivir en los cementerios, ellos compran su parcela y viven allí, como tiendas de campaña hasta que fallecen, sino que yo veía muchas casas que estaban sin acabar. Sí, ahora lo voy a explicar eso. Ahora lo voy a explicar. Vamos a pasar. Sí, a ver, es que quiero... Sí, va, a ver, quiero llegar... Mira. Esto es un pequeño ramalito, ¿vale? Esto no es el Nilo, pero son pequeños ramales que se abren. Mira, basura y, bueno, agua putrefacta. ¿Seguimos? Sí. Bueno, estos son los mercadillos que ellos tienen. Esta es otra forma también de vida que tienen. Tú vas por allí y lo primero que te ofrecen al turista son viajes por el Nilo, ¿no? Entonces ellos, ¿qué hacen? Coño, aquí hay turistas, pero están en el agua. ¿Qué hacemos? Pues los perseguimos. Tienen barquitas llenas de productos de ellos, te los enseñan, te los meten en una bolsa de plástico y ¡za! Te lo lanzan al barco. Te lo lanzan al barco. Entonces, bueno, esto no es vivir, esto es sobrevivir. ¿Pasamos? Bueno, pero aún así están contentos. Estos son niños nubios, ¿vale? A ver, ¿seguimos? No, este ya es el Rueca. Pues me faltan imágenes que yo quiero enseñar de la presa de Asuán, pero no están, ¿verdad? Si no las has metido tú aquí, ¿no? Ya, dale. Bueno, pues creo que más o menos queda claro lo que fue Egipto y lo que es Egipto en la actualidad. Creo que más o menos nos ha quedado claro lo que tuvimos y lo que tenemos. Vamos ahora a ver Madrigalejo un poquito, así de repaso. Nada más. Ay. Bueno, ¿me permitís que beba un poquito de agua? Bueno, vamos a ver.
Mirad, el ser humano ha buscado cobijo y se ha sentado junto a la fertilidad que le ofrecen los ríos desde tiempos ancestrales, para poder ir desarrollando a lo largo de la historia, primero pequeñas comunidades y después grandes civilizaciones, como hemos estado diciendo antes, ¿no? El agua dulce ha sido y es el sustento de todo lo que vive y ha creado ecosistemas perfectos, como venimos repitiendo. Una de las labores que se realizaba en el río Ruecas era ir a lavar la ropa al río. Yo creo que eso muchos de los que estamos aquí lo hemos visto, ¿no? Mi madre era socia del río y mi tía, que eran muy lavanderas, yo creo que fueron las últimas que dejaron de ir a lavar al río. De verdad, yo creo que fueron las últimas que dejaron de ir a lavar el río. ¿Qué se hacía además también en el río? Pues bueno, se aprovechaba ya que estábamos allí y el agua estaba tan buena y el río lleno de peces, pues se ponía el esquero en las corrientitas del agua y venga, vamos a llevarnos los peces para la cena, ¿vale? Entonces, el agua para beber íbamos a poner, ¿cómo? En burros, con las aguaderas de esparto, en las bicicletas, que luego ya empezamos a modernizarnos. Ya teníamos bicicletas y la aguadera se ponía en la bicicleta y se iba por el agua allí. Y si no, pues bueno, las mujeres, que parecían ánforas, yo las llamo ánforas, llevaban un cántaro aquí y otro al cuadril y íbamos a buscar agua. Otra cosa maravillosa, que no hemos hablado de lo que había aquí a las orillitas de este río, eran los veneros. Os sonarán los veneros, ¿verdad? Alba, no había nada más que escarbar así un poquito en el río y empezaba a brotar un agua clara, un agua filtrada y rica, y nosotros íbamos con nuestros vasitos, cogíamos el agua y llenábamos el cántaro y nos íbamos a casa. Eso sí lo he hecho yo, Tenía un cantarino así, pero tenía un cantarino. Entonces, bueno, pues otra vez es un poco decir lo mismo, solo voy a pasar así un poco más de largo, porque ya lo hemos estado hablando allí. El Ruecas que hacía también fertilizar las tierras. ¿Os acordáis que os he estado hablando antes de los quebraones? Los quebraones eran las tierras más queridas de Madrigalejo. ¿Por qué? Pues porque el río dejaba allí su limo, ¿vale? Y ya no es solo fertilizar la tierra. Otra cosa importante que hacía ese limo era que la tierra, al quedarse sobre la tierra, cuando llegaba el verano, la tierra no se secaba de la misma manera. No es que no se secara, pero no se secaba de la misma manera, porque había una humedad. Ahora vemos la tierra agrietada, ¿verdad? Pues eso es lo que hace, entre otras cosas, también ese limo. No solo fertilizar, sino cuidar la tierra, ese manto que hay ahí debajo, ¿vale? ¿Qué más cosas? Creo que ya lo hemos hablado ahí. Lo de las inundaciones, lo que traían consigo. Vamos, bueno, mirad. Mirad qué río. No sé cuál es esta zona, no la sé, porque estas fotografías las he cogido de internet, pero eso tiene que andar por aquí cerca, ¿verdad, Loli? ¿No te suena a ti de tenerlo por aquí, este trozo? No lo sé. Al otro lado parece que hay... Pero mirad... Hay lo que sea, sí, se ve lo que sea, pero una casa no. Pero daros cuenta que río, que orillas... Y bueno, pues la gente nos íbamos a disfrutar del río. Pasa la otra. ¿Habéis visto cómo está el puente ahora, no? Vamos a pasar al puente de ahora. Bueno, esta es la tabla caballona. Este es el puente que tenemos ahora, ¿vale? Entonces, si hacemos una comparativa, pues, olé, las narices. ¿Estamos progresando o involucionando? Es mi pregunta. Os la hago a todos. ¿Estamos evolucionando o involucionando los seres humanos? En algunas cosas, en tecnología somos la hostia, ¿vale? Pero cuidado con tocar la rosa, como decía Huidobro. No me toquéis la rosa, que la rosa no se puede perfeccionar. A ver, otra foto. Bueno, este es el ojo del que os hablaba antes, que no le hemos podido ver allí. ¿Os acordáis que os dije, hay un ojo tapado, pero desde arriba vosotros no lo podíais ver? Pues este es el ojo que se tapó. Y esto es lo que yo os decía allí, que si tú el agua la retienes, o salta a la carretera o se va para atrás. Y para atrás significa que se nos viene aquí a meter a los vecinos, ¿vale? Y mira que mi casa no se inundó, cuando fue en el 2022, me parece que cuando hubo estas riadas tan grandes, ¿no? En mi casa entró así un poquito así por el patio,
pero poquita cosa, ¿no? Cuando los vecinos de la calleja se la estaban tragando, porque el agua, lo que os decía antes allí en el puente de al lado de mi casa, ¿por dónde va a salir el agua? Pues no tengo sitio, mira, pues me voy para atrás y anego las casas de los vecinos porque no tengo otro sitio para donde correr, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver más fotos. Este es el tubo, mira, este tubo está, si cruzamos la carretera está la fuente de los grifos. Esto, la verdad es que estamos llenos de buenas ideas, Estamos llenos de buenas ideas. Yo quiero creer que sí, porque ese tubo se puso ahí para que el agua que pasaba por allí, cuando se inundaba la carretera allí, por donde están los grifos, saliera por ahí, pero eso está lleno de barro. Haz otra foto. Bueno, esta es la explanada que ya hemos visto. Este es el puente de mi casa. Este es el tubo que tenemos aquí en el puente de la tía Retamosa. A ver, señores. ¿Podemos pensar que el agua va a desembocar al río? De ninguna manera, ¿no? A ver, ¿alguna fotito más por ahí? A ver, Alba, ¿hay alguna foto más? Bueno, este es el puente, ¿os acordáis? Que ya lo hemos visto, el de la tía Retamera, ¿no? Vale. Allí al fondo está un puntino, ¿le veis aquí? Sí. Ahí el puntino ese que se ve, que supongo que será la lucecina esa del puente, ¿vale? A ver más. Este es el de mi casa, que os he estado explicando antes. Aquí tenemos la fuente de la Pontezuela. Supongo que, no sé si se la llevaron o está metida dentro, no tengo esa información, no la sé. No sé si está abajo, lo lógico esté abajo. Está abajo, ¿verdad? Claro, porque si esto se subió 3 metros, la llenaron de tierra, ¿no? Claro, porque esa es otra. También cuando se habla tanto, cuando escuchéis tanto de hablar de los incendios y tal y cual, no, vamos a ver. Las tierras están secas por abajo. ¿Os acordáis lo que decía antes la fuente de los grifos del nivel freático de las aguas? El agua está arriba, pero también tiene que estar abajo. Si abajo no hay humedad, arriba tampoco va a haber agua. Lo que os decía antes de los cortafuegos. Si la tierra, en vez de estar tan seca, estuviera húmeda, a lo mejor le costaba un poquito más trabajo arder. Digo yo, que a lo mejor le costaba un poquito más trabajo de arder. Entonces, bueno, pues aquí tenemos esta obra. La calleja ya os expliqué allí, que era salida de agua. ¿Y qué más fotos tenemos? ¿Qué más fotos nos quedan? ¿Algo? Bueno, ¿ves? Todo esto, imaginaros la calleja que tenía 3 metros para abajo. Cuando mis padres compraron la casa que tienen allí, porque ellos viven por allí, por esta zona, Mariflor también, vive por esta zona, esto tenía 3 metros para abajo. Ahí había una calleja que yo digo algunas veces, fíjate, se podría haber hecho una cosa más bonita, ¿no? Dejamos la calleja y a los lados ponemos de estas plantas que se ponen ahora, de estas paredes verticales que hay, vegetales, no sé, se podía haber pensado a lo mejor en otra solución antes que condenar al río, condenar al pueblo a que sea inundado. Y creo que, a ver, Alba, bueno, esta es ya la casa de Fernando el Católico, que aquí empezamos y aquí terminamos. No sé si habéis aprendido algo, si no habéis aprendido nada, si os ha parecido interesante, si no os ha parecido interesante. Yo vuelvo a repetir, esto lo he hecho con la idea de crear conciencia, porque estamos acostumbrados a callar, estamos acostumbrados a tragar con todo. Y yo creo que a lo mejor no tenemos por qué tragar con todo, porque solemos decir siempre, ¿y qué podemos hacer nosotros? Pues mira, os voy a hacer una reflexión que el otro día me la hacía un amigo, no es mía. Me decía un amigo, dice, Amelia, ¿tú no te has dado cuenta que el pueblo somos la mayoría? Somos la mayoría, pero no lo sabemos. No sabemos que nosotros tenemos la fuerza y nos dejamos llevar por personas que hoy por hoy están demostrando que no están preparadas ni para llevar pueblos adelante, ni para hacer algo positivo con la naturaleza. Entonces, bueno, yo tengo todavía esperanza en que esto se arregle, en que vayamos creando conciencia. Vosotras, la gente joven, está en vuestras manos educar a vuestros hijos, traerlos al río cuando los tengáis, las que no los tengáis. Yo la quiero proponer a Alba aquí,
que si ella quiere hacemos un taller con niños el año que viene para enseñarlos, porque si esto no se lo transmitimos, ¿os acordáis lo que he dicho aquí antes de cómo se enseñaba antiguamente? Se enseñaba porque, amigo mío, o aprendes o te come el león. Tú verás lo que hace. Ahora no nos comen los leones, pero nos comen otras cosas. Nos comen otras cosas. Entonces hay que transmitir, porque hay cosas que si no las transmitimos de hijos a padres, se van a quedar en el vacío, como se va a quedar nuestro río. Yo tenía muchas ganas de hacer esta charla, de verdad, porque yo sé que muchos de vosotros no lo sabíais, de cómo estaba esto a cómo está ahora. Así que solo daros las gracias. Estoy aquí para lo que queráis, encantada de serviros, y si tenéis preguntas, este es el momento. Bueno, ¿y por qué se hicieron estos cambios y quién fue el artífice de todo esto? ¿No? Uf, yo, verá, antes hemos estado... Yo no quiero entrar en quién lo hizo, porque ya hace muchos años que pasó. Bueno, no puedo investigar. Ya hace muchos años que pasó. Lo que no sé es quién pensó que esto podría ser un beneficio. Igual, lo de Egipto más o menos lo tengo ahí medio estudiado, ¿vale? Bueno, pues fueron los ingleses, hicieron vale, los egipcios más o menos, pero no he logrado todavía entender, y no sé si algún día como decía antes, acabaré entendiendo por qué se pensó que esto era un beneficio. Porque aquí lo que se dijo en el pueblo a la gente fue que se iban a evitar las riadas. Sí, no se dijo así. ¿Ves? Tú sí te acuerdas, ¿no, María Flor? Se dijo, es que se van a evitar las riadas en el pueblo. Toma ya, más grandes que nunca. Claro, y desviadas ahora hacia otra zona. Porque las casillas, hay aquí gente que vive en las casillas. Tú, Juli, vives allí. Cuando llegan estos tiempos, ¿qué hacen? Que os evacúan. Os evacúan de allí, ¿no? Entonces, bueno, yo... No han llegado, ¿no? Que hasta no han llegado. A nosotros sí. En el 2022 los evacuaron. Donde tú y yo no recuerdo que lo hayan evacuado. Sí. Llegó antes de llegar a evacuar. Sí. No la evacuaron. Sí. Nos dijeron que no teníamos que ir, nos tuvimos que ir, Que luego no llegó, pero sí les evacuaron. Pero sí se tuvieron que venir. Entonces, bueno... faltaban 3 dedos para atrás. Pero eso no fue por la riada, eso fue porque soltaron las presas. Un momento con respecto a las presas. Con respecto a las presas, que hay mucha gente que dice, es que soltaron la presa. Vamos a ver, ¿vosotros habéis visitado la presa que tenemos más para arriba del lavadero, de la zona esa? Pues hay que visitarla, hay que visitar los campos para luego hablar con propiedad. Vamos a ver, las presas todas tienen una zona de aliviadero. Pero eso no es soltar una presa, Rosy. Es que si el agua llega al aliviadero, el agua sale. ¿Por qué? Porque si no, la presa se va al carajo y el daño es más grande todavía. O sea, yo es que he escuchado, en aquel momento lo escuché mucho, es que han soltado las presas. Eso Y decían, y Eso claro, se decía, claro. que habían abierto la... A ver, que para aliviar, y entonces fue cuando Aliviaderos, cogió ese caudal. no, son aliviaderos que cuando ya llega peligro de que esa presa, si sigue sosteniendo tanta fuerza de agua, se pueda romper, entonces el agua tiene esos aliviaderos, como bien ha dicho Paqui, y se va, ¿vale? Pero que bueno, que yo os pido que no nos dejemos engañar, que una cosa es que sepamos que nos están engañando, lo sabemos, y otra cosa es que digamos, ¿y nosotros qué podemos hacer? Pues a lo mejor sí, como os decía antes, somos la mayoría, somos la mayoría, a lo mejor algo tenemos que hacer, a lo mejor algo podemos decir todavía. Y bueno, vamos a llamar a Juan. Bueno, vamos a ver si hay más preguntas. Sí. Bueno, agradezco mucho toda la presentación, ¿sabes? Porque yo como soy muy nueva, pues muchísimas de estas cosas no hay nadie que me las haya contado. Te agradezco también esta última reflexión, ¿no? Sobre ser la mayoría, porque me parece que muchas veces esta pérdida de lo común tiene que ver con nosotros, con no hablar entre unas personas y otras, ¿no? Esto está demostradísimo. La coordinación o la organización es precisamente lo que previene, lo que prepara estas cosas.
Y quería preguntarte, ¿por qué has dicho antes con tanta seguridad que nada de esto se puede recuperar? Porque yo entiendo que ese 100% que decías antes ni se puede, ni a lo mejor querríamos, porque ninguno queríamos tener que ir a por agua al río, sino que nos gusta que venga a casa, pero sí que ahora hay proyectos de restauración, va a haber un montón de dinero para proyectos de restauración por parte de la Unión Europea, y a mí me da la impresión de que hay una parte de esto que sí que se podría recuperar siempre que hubiese algo que en común dentro del pueblo se quisiera hacer con esto. Es que, mira, yo te voy a hacer una reflexión también aquí, ¿no? Aquí cuando la última vez que han arreglado el río, lo llaman arreglar, le limpiaron. La última vez que limpiaron el río, todos los vecinos nos pensamos que se iban a hacer como pequeños diques. Porque esa podía ser una solución, pero no para recuperar el entorno. Tú imagínate lo que supone recuperar este entorno. Tú quitas toneladas de tierra, porque estamos hablando de toneladas de tierra, de esta parte y de la otra. ¿Que se puede hacer? Sí, las pirámides también se hicieron. Y la presa esta china tremenda, que también está trayendo unos problemas tremendos, también se hace. O sea, se puede hacer todo lo que queramos, incluso destruir un río. O sea, lo podemos hacer todo. Pero tú imagínate, si tienes posibilidad de hablar con personas que entiendan de este tema, si se puede mover toneladas de tierra para volver a recuperar este terreno. Sería la única manera. Porque el río, lo que es el cauce del río, lo que decía antes, se podían haber puesto diques, pequeños diques. ¿Para qué? Pues para que aquellas tablas que ya no existen, a lo mejor cuando viene agua se fuera quedando ahí y ahondara, y otro dique, y el agua, y ahonda, y con el tiempo a lo mejor podíamos tener un poquito de retención de agua en el río, ¿sabes? Es lo único que se me ocurre a mí, que no soy técnica, pero soy observadora. Claro, pero para un técnico se nos puede ocurrir más. Quiero decir que una cosa es la recuperación total, Claro. Y otra cosa son intervenciones parciales que a lo mejor Claro, se pueden. yo lo que pasa es que a mí me gustaría, no sé cómo se puede hacer eso, pero los técnicos deben estudiar en el campo. Deben estudiar en el campo, no hay más remedio, porque teóricamente, como los pasó a los ingleses con la presa de Asuán, sus ideas fueron buenas, si no hay idea mala, las ideas fueron buenas. Esos técnicos tienen que estudiar en el campo, no hay más remedio, no podemos hacer naturalistas en la universidad, se pueden hacer grandes teóricos, pero grandes naturalistas no, hay que venir aquí, hay que pisar la tierra, hay que ensuciarse las botas. Y luego hablamos de lo que pasa aquí, ¿vale? Entonces, ojalá, si yo sigo siendo optimista, yo sigo siendo optimista aquí donde me veis, ojalá este río se recuperara, aunque solo fuera en un 20%, mira lo que te digo, aunque solo fuera en un 20%. Ahora bien, la gente que se implica en esos proyectos, ¿entiende algo la naturaleza? Esa es la pregunta que yo te hago. ¿Los técnicos, que llamamos técnicos, entienden la naturaleza? Esa sería la gran pregunta. Y dentro de esos ingenieros tenía que haber gente que conociera el entorno, que conociera el medio. Un ejemplo que te pongo, los ecologistas actuales, que yo por cierto quiero formar un grupo aquí, no de ecologistas, porque Dios me libre de ellos con lo que están haciendo. Yo quiero formar aquí, me encantaría formar un grupo de naturalistas, aquí en nuestro pueblo. Los ecologistas que tenemos en la actualidad, ¿tú crees que esos han venido al campo a ver cómo esto va? ¿Tú crees que si ellos supieran que el campo hay que limpiarle, estarían prohibiendo que se corte una rama seca de un árbol? Esa te la lanzo yo a ti. Creo que esto, bueno, nos daría para un debate. Daría para un debate grande. Creo que hay muchos tipos de gente dentro del ecologismo. Sí, no se puede. La información que tenemos viene de sitios un poco sesgados. Creo que efectivamente esto que dices, tanto de los técnicos como de los ecologistas, de que no se puede modificar un sitio que no conoce y que no es vivido y que no es normal, es real. Y creo también que la ingeniería ha cambiado bastante desde los 80 y que ahora, afortunadamente, aunque no creo que se pueda tener el
tipo de conocimiento que se tendría para haber hecho este proyecto bien, sí que se saben algunas cosas que no se saben en los 80 para poder hacer algunas cosas bien. Pero como decía antes, creo que nada se debería hacer sin que parta de una voluntad real de la gente del sitio que va a tener las consecuencias de eso. Lo que pasa es que, bueno, yo también observo que a la gente del sitio nunca se le piden explicaciones. Nunca se les piden explicaciones, porque lo que decíamos antes, la reflexión de la mayoría, somos la mayoría, sí, pero ¿me habéis dicho algo? Me voy a meter ahora con una cosa muy delicada. Los árboles de nuestro pueblo. Oye, excusas para cortar un árbol siempre puede haber. Excusas para podarlo y dejarlo en un tronco también puede haber. Pero vamos a ser serios, vamos a sentarnos. Vamos a tener una dialéctica, ¿vale? Porque todo esto se arregla con dialéctica. Vamos a ver qué piensas tú y vamos a ver qué pienso yo. Vamos a ver qué se puede hacer y vamos a ver qué no se puede hacer. Pero aquí el pueblo no participa. No os ofendáis, no digo aquí, digo en ninguna parte. No es que diga, es que en Madrigalejo no. No, es que no se participa en ninguna parte. Nosotros no estamos nada más que para ir, meter la papeleta y decir quiero a este o no quiero a este. Y yo sinceramente os digo que ese no es el papel del ciudadano, ¿eh? También tenemos parte de responsabilidad de entretenernos con cosas banales. Ah, eso, sí, por supuesto. Bueno, no quiero tampoco atacar a que le guste el fútbol, pero que muchas veces nos distraemos con cosas que a lo mejor no son tan importantes, no le damos importancia. Pero sí, yo creo que hay tiempo para todo, ¿no? Pues anda que no me gusta a mí ir al Venus al bailar, por ejemplo, el sábado por la noche, pues me gusta. Y ahora me voy a ir a ver estas cosas que tienen programadas para la feria. O sea, vamos a ver, que lo cortés dicen que no quita lo valiente. Yo digo que no tenemos que estar ni siempre riendo ni siempre llorando. Esto es positivo. ¿Desde qué punto de vista es positivo lo que hemos estado haciendo hoy? Para ser conscientes de que tenemos que tener cuidado. Y que cuando se hacen ciertas obras, a lo mejor hay que pedir opinión al pueblo. A lo mejor esa es la solución, ¿eh? Pedir opinión al pueblo, vamos a ver, venga. Pero luego pasa otra cosa. Y es que la enseñanza generacional se ha ido perdiendo. Entonces tú ahora a un niño vienes y le cuentas. Pues a lo mejor coge el móvil y te sabe decir muchísimas cosas, ¿eh? Porque la inteligencia está ahí, para todos, ¿no? Entonces, es como, yo lo único que he querido es como una llamada de atención. Aquí hay mucha gente joven, gente que todavía está por tener hijos y por hacer su vida, para que, bueno, ¿que somos uno? Pues somos uno, ¿no? No decía Jesús cuando destruyó Sodoma y Gomorra, oye, que si encuentro uno, no la destruyo, ¿eh? Pero es que no había ni uno. Bueno, pues aquí ya vamos a ver si somos siquiera 1, 2, 3, no lo sé, ¿no? Así que, bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a terminar con Juan, que nos alegre el día, dando las gracias a Alba, a nuestro ayuntamiento, porque todo tiene su cara y tiene su cruz. Y todo tiene su parte buena y su parte negativa, como todo. Entonces ni podemos hacerlo todo bien, pero tampoco lo hacemos todo mal. Entonces vamos a quedarnos con esa premisa, ¿no? Venga, gracias. No sé qué decir ya después de todo lo que ha dicho. ¿Qué digo yo ahora? Bueno, tenía un par de cosas ahí para terminar, pero digo, ¿qué hago? Y como hablé con Amelia, pues le dije que yo era capaz de cantarle al rey Fernando. Qué cosa, ¿no? Qué ocurrencia, que por cierto, el rey Fernando murió aquí de puñetera casualidad. Se lo cargaron en Barcelona de casualidad. Metieron una puñalada allí, en la Plaza del Rey, y me una foto ahí, al escalón donde le metieron la puñalada. Se murió aquí de casualidad. ¿Y qué voy a cantar? Por eso voy a ir. ¿Quién se lo sabe de memoria? Tú, por tú si lo vas a cantar, lo vale. Es que ya a veces se me ocurren unas cosas. Lo vas leyendo y ya está. No, lo sé de memoria. Pero bueno, seguramente como se me olvidará algo, igual me vale de apunte, ¿sabes? Le voy a cantar una cosa muy sencillita, una rumbita tranquilita, así no me equivoco con la letra, porque joder, es que la letra es más larga que un domingo sin dinero.
Vaya. Fernando el Católico, primer rey de España, hubo de detenerse en Madrigalejo a causa del agravamiento de su larga enfermedad. El 20 de enero de 1516 y se alojó en este cortijo de Santa María por piedad del monasterio Guadalupe. Venía de Plasencia, cuyo clima le habían recomendado los médicos para el invierno, y donde preso de impaciencia andariega solo permaneció descansando. Se dirigía a la templada Sevilla con el deseo de armar allí una expedición contra los turcos. Le acompañaban entre otros su nieto predilecto Fernando de Austria, luego rey de Bohemia. El día 21 llegó en apresurado viaje la reina germana. El día 22 recibió los sacramentos y escribió una carta de consejo y despedida a su nieto, el futuro emperador Carlos, y firmó su cuarto testamento encomendándose a la misericordia divina, con las rodillas puestas en el suelo y instituyendo heredera de todos sus derechos a su hija Juana, y nombrando gobernador de Aragón a su hijo natural, el arzobispo Alonso, y gobernador de Castilla, el cardenal Cisneros, vestido con el hábito dominicano, murió en la ventosa y fría madrugada del 23 de enero de 1516 a los 64 años, apenas dejó dinero para sus otras fúnebres y lengua a los españoles la unidad nacional. Y así se escribe la historia, y así se escribe la historia, según textos de Fernando González de la Mora. Eso es todo, amigos. Gracias. A ver, que alguien nos haga una foto, Juan.